con Amambay, que lo correcto es Amambay. Del lado brasileño que sí queda Amambay. El acento está al final y es Amá lluvia. Tiene una M, es nasal. Y en el guaraní tenemos dos probables terminaciones para indicar acabado, terminado o todo. Y una es pa, digo ocarupá, terminó, acabó, comió todo, decimos nosotros, ¿verdad? Y se fue. Ocarupá, ojo. Pero cuando yo tengo una palabra nasal, una que lleva una E nasal, lleva ose, yo digo osembaite, osemba, no digo osepa. Bueno, ¿y qué es lo que ocurrió con amá? Entre amapa y amamba quedó amamba. Amamba, ¿qué significa al terminar la lluvia? Y es todo lo que se hierve, es la planta, es cualquier tipo de vegetal que crece. Y eso nos vamos a encontrar los nombres de todas las plantas, acaranda, guapo, curupa, y ayer amamba, es la planta que se hierve después de la lluvia. Una palabra muy interesante que en alguna ocasión fue utilizada por esa palabra por una lingüista española que había venido acá, la doctora Susana Palacios, para demostrar la antigüedad de una lengua americana. Y quedó tan impresionada por esa palabra porque remontaba un proceso histórico muy antiguo. El hablar, en este caso, del famoso diluvio, después de la lluvia. Y cosa notable, en los diccionarios botánicos o de geología, aparece el helecho y la primera referencia que se da dice vegetal postdiluviano. Y allí es donde se asocia, porque el amambay o amambay es el helecho. Y notablemente tiene el nombre guaraní, significa precisamente lo que se hierve o lo que apareció después de la lluvia.